¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hablemos de Chile. En un informe del 2022, el Ministerio de Educación reveló que 50.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades abandonaron el sistema educativo ese año. Este número se suma a los 227.000 estudiantes que en el periodo 2004-2021 desertaron de la educación escolar. Los resultados de la última prueba SIMS aplicada en noviembre del 2022 revelaron que en cuarto básico solo el 40% de los estudiantes muestra habilidades mínimas en lectura y aproximadamente un tercio no alcanza siquiera el nivel elemental. Esto se agrava en segundo medio, donde solo un quinto de los estudiantes logra los objetivos básicos en lectura y un tercio no llega al nivel elemental en matemáticas. A lo anterior se suma la alta deserción de profesores en un sistema que arrastra problemas que se vieron agudizados por la pandemia. Sobre el diagnóstico y las urgencias de la educación escolar del país, conversamos hoy en Hablemos de Chile. Tenemos un terremoto educativo y las réplicas de ese terremoto pueden repetirse por mucho tiempo. Hoy día nuestro sistema de aseguramiento de calidad etiqueta a los colegios con insuficiente, medio, bajo, y por ende le está diciendo que todo es insuficiente o que todo es medio bajo y no les dice qué cosa está haciendo bien. Cuando el profesor se involucra afectivamente con el estudiante o el estudiante afectivamente con el profesor, se logran aprendizajes de calidad. Casi siempre saben lo que les pasa a uno y nos conocen, sabemos cuando estamos bien y cuando estamos mal. La confianza entre todos, que podemos hablar con el profesor, contarle nuestra historia, que ellos nos las cuentan de nosotros. Bueno, nos encontramos hoy en Hablemos de Chile, este programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC para conversar de la educación escolar. Y eran súper interesantes ya las primeras frases que escuchábamos en esta introducción, sobre las que vamos a profundizar hoy con Ana Rad, máster en Antropología y Desarrollo Social, fundadora de Reimagina, un espacio que impulsa la educación y la innovación y miembro de diversos directorios de organizaciones educativas y de cultura. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muchas gracias por el espacio y la invitación. Muchas gracias por estar acá. Y Verónica Cabezas, doctora en Economía de la Educación, además es académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y directora ejecutiva de Elige Educar. Gracias, Verónica, por estar acá. No, gracias a usted por el espacio. Bueno, lo primero que vamos a partir es preguntando sobre el diagnóstico, ¿no es cierto? Se ha hablado mucho de cifras, nosotros dábamos algunas al inicio del programa. Por favor, Verónica, cuéntanos tú, ¿cuál es el diagnóstico actual de la educación escolar en Chile? Bueno, yo creo que durante la semana los resultados SIMS se han puesto, ¿no es cierto?, arriba de la mesa a corroborar de que los efectos de la pandemia son reales. Los resultados tanto en lenguaje como en matemática, algunos empeoraron de forma significativa, especialmente en matemáticas en particular, pero en general yo creo que es importante sí que estos resultados que no han sido tan positivos, por no decir no muy positivos, se han mantenido estables en estos últimos 10 años. La pandemia en realidad lo que hizo fue acentuar, ¿no es cierto?, resultados más bien a la baja, pero en realidad no había una mejora educacional significativa en los últimos años pre-pandemia también. Eso es lo primero en términos como académicos. Qué importante decir eso. El problema no es solamente entonces un problema que surge a raíz de la pandemia y, por ejemplo, la cancelación de las clases, ¿no es cierto?, suspensión de las clases. Se agudiza en la pandemia, pero veníamos ¿en qué áreas hacia la baja? Bueno, en verdad yo creo que es importante decir, el cierre de escuelas no fue algo menor. Claro. Ya fueron casi 2 años que tuvimos educación remota y eso afectó también lo que es lo socioemocional, que es la segunda variante más importante del desafío actual que tenemos en educación. Niños, ¿no es cierto?, con muchos desafíos conductuales, problemas de bienestar, de autorregulación en el aula, lo cual también afecta el bienestar y todo lo socioemocional también de los docentes que tienen que responder a esas demandas. Ana, si tuviéramos que poder disectar este diagnóstico negativo que hay, y quizás también a propósito de Tomás Recarlo que decía de Enseñar Chile, fijarnos después en lo positivo, ¿cuáles son los aspectos más preocupantes? Mira, yo creo que hay como una doble mirada de lo que significa la calidad educativa. O sea, lo que dice Verónica es cierto, los resultados SIMSE sobre los aprendizajes más básicos, por decirlo así, la lectura, las matemáticas venía hace rato hacia la baja o con no muy buenos resultados. Pero también Chile viene midiendo otras cosas, o sea, viene midiendo habilidades de los niños y las niñas, por ejemplo, para resolver problemas de manera colaborativa. Eso lo hizo PISA y también teníamos malos resultados ahí.
el tema socioemocional de alguna manera nos reventó durante la pandemia porque justamente no nos veníamos preparando. El tema socioemocional era para el momento del recreo, el patio, nunca dentro de la sala de clases. Entonces, ahí de alguna manera cuando uno empieza a ver que la calidad educativa es aprendizaje que tiene que ver con lo académico, pero también con lo emocional y lo relacional, o sea, cómo la escuela conecta el mundo cotidiano, el entorno de los niños con su aprendizaje, y eso tampoco lo estábamos haciendo bien. Entonces, yo creo que acá el punto de inflexión, hoy día estamos en un punto de inflexión en el sentido de que tenemos que reimaginar esa educación para que efectivamente sea inclusiva, para todos los niños y las niñas las mejores oportunidades, y por otro lado que esté conectada con el mundo y la sociedad. O sea, esta década de la cual menciona Verónica también ha sido una década de cambios tecnológicos, de polarizaciones democráticas, de cambio climático, y eso el mundo escolar ha estado como muy poco activo para involucrarnos en esa sociedad que es la que le toca vivir a los niños en el siglo actual. Claro. Y si nosotros tuviéramos como que esto, que es un diagnóstico que además nos habla de qué es lo que no se ha hecho, porque yo podría preguntar, ¿y por qué ese diagnóstico? No se han hecho cosas. ¿Tiene que ver solo con el currículum, Vero? ¿O el currículum incorpora también el cómo se hacen las clases, cómo se relacionan las personas en el espacio educativo? El currículum obviamente es una guía, ¿no es cierto?, de los contenidos esenciales que tienen que cubrir los docentes, pero yo creo que en particular tiene que ver más bien con la forma de enseñar ese currículum y que está pasando actualmente hoy día en las escuelas. ¿A qué me refiero con eso? Un poco Ana María lo está mencionando, un currículum que también sea contextualizado, que logremos conectarlo con los desafíos del entorno en la escuela, que tenga también los niños entiendan para qué están estudiando. ¿No es cierto? Yo voy a la escuela y digo, tengo un propósito a corto, mediano y largo plazo. El currículum me va entregando los contenidos, también ciertas habilidades transversales, pero tiene que hacerle sentido también en relación a estos desafíos que comentaba Ana María, socioambientales, territoriales, comunitarios, colaborativos. Vitales, porque tampoco es que estén pensando en la etapa escolar, necesariamente en toda la etapa escolar, por ejemplo, lo que quiero ser cuando grande, entonces necesito estudiar algo que me haga sentido, sino que no, estamos hablando que le haga sentido hoy en día. La educación se vive cada día, es decir, el estudiante está en la sala de clase y, por ejemplo, aprendemos la matemática. Pero tomamos entonces el ejercicio del huerto que tengo en mi comunidad y después lo voy conectando con el desafío de que quizás tengo que diseñar algo para acompañar a mi familia a la feria el fin de semana. Y así voy dándome cuenta de que todo lo que estoy aprendiendo tiene un significado hoy en día para también ponerme un propósito a largo plazo. Me refiero a un año, claro. No me refiero a tan largo. Claro, y Ana, si se veía este deterioro desde hace más años, o sea, no es un problema que surge en la pandemia. ¿Por qué hasta el momento no se habían tomado, y hasta el día de hoy, no se habían tomado opciones para cambiar esa dirección? Mira, yo creo que igual nos tenemos que hacer cargo como país de qué queremos de la educación. Entonces, cuando la educación creemos que es solo para el mundo que está en la sala de clases o los encargados de educación, perdemos la mitad de su riqueza, en el sentido de que la educación es también un problema o un desafío para la sociedad en general. ¿Por qué digo eso? Porque en el fondo lo que hemos visto es que hemos dejado el mundo de la educación solo a nivel de lo académico. Hemos medido la calidad solo desde ahí, que es muy bueno hacerlo y es necesario tener buenos resultados académicos, pero hay una desconexión muy grande con lo que pasa a nivel laboral, por ejemplo. La educación no es solo una preparación para el trabajo, pero por cierto también lo es. No es solo una preparación para el mundo de la democracia y vivir en una sociedad libre, pero también común, de mutuos acuerdos. Eso lo hemos dejado a un lado. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué no hemos hecho las cosas? Yo no solo miraría a quienes estuvieron a cargo de las políticas educativas, sino que también como sociedad, ¿qué le hemos ido exigiendo a la escuela, en este caso, que tiene que ver con nuestra conversación? ¿Y qué le habíamos exigido hasta ahora? O sea, los padres mayoritariamente tienen una relación transaccional con la escuela. Yo pago o es un servicio que me entregan. Yo creo que eso tiene que cambiar culturalmente.
Tenemos que ver también que el proceso educativo es un proceso relacional, social. Pero perdón, o sea, como formando ciudadanos, y no solamente alguien que va a tener éxito profesional. Pero ese es un problema de los padres y madres o apoderados, cuidadores, o es la sociedad en la que nos insertamos. Y aprovecho de preguntar si ese es un problema de Chile o es un problema que también hay en otras partes del mundo, Verónica. Sí, no, yo creo que me gustaría conectarme un poco. Son problemas globales. Ya la escuela está siendo muy demandada por diversas demandas, ¿no es cierto?, que estamos viendo que se le meten al currículum, a los docentes, al aula. Pero me gustaría conectarme con el tema de la importancia que tiene generalmente el vínculo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en la escuela? Ya, yo sé que se le pide mucho, pero hay algo que no se puede reemplazar. Yo creo que lo que nos hemos dado cuenta en estos resultados es que en la escuela, por más allá que tengamos educación remota, tecnológica, multiplataforma, la presencialidad en ese vínculo que tiene el docente con su estudiante es algo que la pandemia nos demostró que en realidad es irreemplazable. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, también la misma prueba SIMSE y otros miles de instrumentos. La verdad que esto viene de la psicología educacional de hace muchos años. Tiene que ver con las altas expectativas, tiene que ver con creer en cada uno de los niños, con conocerlo, y a través de ese conocer uno va generando un propósito, ¿no es cierto?, común para ese estudiante que le permite seguir avanzando, trabajando y que haga sentido él ir a la escuela como punto de partida, que no es algo tan obvio en el día de hoy, ir a la escuela, querer aprender, querer conectarse, colaborar con otros, y eso se da finalmente por esta relación, ¿no es cierto?, de confianza que el docente genera con su estudiante en el día a día. No algo que se da hoy, así en forma inmediata, sino que se da, ¿no es cierto?, en esta permanencia de conocerse tanto dentro como fuera de la sala de clases también. Y por eso que nosotros, en particular desde el IGEUCAR y otras organizaciones de educación que trabajan, en verdad son múltiples, hemos tratado de poner un poco en la agenda, ¿no es cierto?, las políticas públicas, la importancia que tiene el profesor por este tema tan relevante que es movilizador, que es el vínculo también, y esta relación entre estudiante y el profesor irreemplazable. Bueno, a propósito de eso, vamos a escuchar ahora, antes de la pausa, a Marco Antonio Ávila, el ministro de Educación, precisamente conversando sobre los equipos interdisciplinarios, el esfuerzo que hay que hacer en lo socioemocional también para mejorar la experiencia educativa. Esto fue lo que nos dijo el ministro a Hablemos de Chile, y nos vamos a una pausa, no se muevan de las pantallas de 360. Si hay algo que podríamos llamar, ¿no?, una consecuencia positiva, si es que hay algo de positivo, ¿no es cierto?, en la pandemia, es que el profesorado y la ciudadanía en general reconoció que las habilidades socioemocionales, la salud mental, el bienestar en general, ¿no es cierto?, es una condición habilitante para el aprendizaje. Primero me tengo que sentir cómodo, acogido, ¿no es cierto?, o acogida, recibido en un espacio para poder aprender. Es parte, ¿no es cierto?, la misma neurociencia lo dice, ¿no? Uno tiene que estar en un estado de cierto bienestar para que yo pueda sentir una motivación por aprender. Y entonces estos equipos territoriales, y le hemos llamado de esa manera, están insertos en los territorios, ¿no?, distribuidos a lo largo de Chile en 357 equipos, también en los servicios locales de educación pública, en los municipios y también en las direcciones provinciales, donde profesionales de las ciencias sociales, profesores, asistentes sociales, terapeutas y distintas personas, ¿no?, que en el fondo tienen alguna experiencia en revinculación, van a ir a los territorios, a las calles, ¿no es cierto?, a los barrios, vinculándose con juntas de vecinos, ¿no es cierto?, vinculación directa también con los municipios, porque están instalados ahí con las oficinas de protección de la infancia para conocer, de acuerdo a los datos que el propio ministerio entrega, qué estudiantes han dejado el establecimiento educacional por distintas razones, para que de esta manera vuelvan a completar su trayectoria educativa. Bueno, seguimos aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC, hoy conversando sobre educación escolar en Chile junto a Ana Rad y a Verónica Cabezas, ambas expertas en materia de educación, innovación. Y tema relevante es el plan de reactivación que ha lanzado el Ministerio de Educación del Gobierno. Ya escuchábamos una patita de ese plan en el bloque anterior con el ministro, que tiene que ver con las comunidades y sus vínculos socioemocional. ¿Qué otras cosas importantes contiene este plan y que, a tu juicio, Ana, apuntan a los problemas prioritarios? Se ha hablado de deserción escolar, se ha hablado de retrasos en el aprendizaje. ¿Cuáles de ellos te parecen a ti los más fundamentales para recuperar esas áreas? Mira, a mí me parece que hay tres cosas que son importantes. O sea, poner foco en la lectura, entiendo que ahora entra también matemáticas, apoyo socioemocional y traer de las comunidades educativas las innovaciones que surgieron en la pandemia. O sea, conocer qué pasó. Ahora, mi opinión más personal es que no nos podemos quedar en la recuperación. Aquí hay que hacer una transformación.
porque llevamos 10 años, no 2, de cambios que no hemos hecho. Entonces, me parece que avanzar en la reactivación para volver a generar ese vínculo que decía Verónica, que es fundamental. O sea, los niños tienen que volver a la sala de clases, los profesores y las profesoras tienen que volver a lograr esa motivación, ese engranaje docente, estudiante, ambiente, pero no nos podemos quedar en el corto plazo. O sea, estamos en un momento de inflexión, o sea, el terremoto es mayor y pensar solo en el corto plazo, decir cómo subimos, por ejemplo, el CIMSE un poquito más, en lenguaje, en matemáticas, que es muy importante que los niños y las niñas lean, pero es insuficiente. Entonces tenemos que avanzar realmente en una mirada más, yo diría, de apoyo a los docentes en cómo hacer clases y en el fondo lograr esta relación más transformadora con los niños, que realmente sean agentes de cambio, conectados con su medio y con su comunidad. Entonces yo valoro mucho el foco como en la mirada más socioemocional, en las habilidades que hoy día son básicas, pero me parece que es insuficiente. O sea, es perdernos la oportunidad realmente de dar un cambio sustancial, que es el que finalmente necesitamos ahora. Claro, porque si estamos en un mundo, como decía Verónica, y lo decías tú también, que está cambiando tanto, ¿no es cierto?, cuyos temas han cambiado tanto en la última década, pretender ponernos al día con este mundo que ya está pasando, de repente no va a ser suficiente. A tu juicio, Verónica, también, ¿qué quisieras rescatar de este plan y dónde para ti podría estar faltando quizás algo? Mira, nosotros como Elige UCAR, de hecho, en concreto nos sumamos al plan de reactivación educativa con un programa muy específico que se llama Somos Profe y Somos Educadores. Y me quiero detener muy cortito para identificar un desafío que el plan de reactivación quizás no relevó con la fuerza que tiene, que es principalmente, uno, los profesores nobles, los profesores que están partiendo su carrera profesional. Sabemos que el 10% de los profesores durante su primer año de ejercicio desertan en forma permanente, es decir, se va y nunca más vuelve, ¿ya? Y otro porcentaje muy importante, de hecho, deserta y vuelve después de 2, 3, 4, 5 años. O sea, imagínate tener un equipo de fútbol, como dijo uno de nuestros socios, un equipo de fútbol donde tiene 11 jugadores y 3 se van de la cancha el primer año. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento de los profesores en esta lógica de bienestar tiene que ser con estrategias más concretas. El manual, ¿no es cierto?, lo pueden leer, pero acá estamos hablando de estrategias que sean relacionadas con la generación Z, que sean... ¿no ¿Qué es la generación Z? Sí, por favor, no todos podemos... Sí, bueno, muy interesante. La generación Z, que de hecho hemos estudiado, tiene que ver con la generación joven, ¿no es cierto?, que alrededor tiene ahora unos 25 años, ya que estudió, hace su carrera de pedagogía, viene recién egresando, que tiene que ver con una generación que se conecta más bien con el propósito, que valora mucho más su bienestar por sobre quizás los beneficios pecuniarios del ejercicio profesional, que además tiene una lógica comunicacional distinta. Es decir, este programa, por ejemplo, tiene acompañamiento vía WhatsApp, mensajes muy breves, incluso con unos emojis y unos mensajes que van muy relacionados con ese bienestar de esa nueva generación. Es bien importante, nos queda una patita porque tú dijiste hay dos cosas relevantes, vamos a hablar más adelante también de los profesores en particular. Rápidamente quisiera aprovechar el tema de la innovación con Ana después también, pero cuéntanos tú, ¿cuál es la otra patita? Sí, lo otro me complemento el tema de innovación educativa, la interdisciplina y algo que se ha hablado bastante, pero mira, a pesar de que sabemos la importancia, no se ha logrado, que tiene que ver con introducir en la escuela metodología que rompan los esquemas tradicionales de la escuela. ¿A qué me refiero? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, metodología más activa donde el estudiante sea protagonista. Y eso requiere que los profesores sean capacitados y sean acompañados y guiados para permitir que se rompan estos silos, ¿no es cierto?, disciplinarios que tiene la escuela hoy en día, que en realidad cuesta que los estudiantes entiendan para qué estudian, si estudian matemáticas, después historia y no lo logran conectar ambas disciplinas. Sí, bueno, quiero dejar planteado un tema sobre la mesa que tiene que ver con esta idea que uno escucha a veces, que es que los problemas en el aula se relacionan con que a los niños se les pide mucho la opinión, falta mano dura. Creo que en algún momento puedan abordar también esa opinión que a veces está puesta por ahí. Pero ahora, a propósito de innovación, quiero que revisemos la historia de la Escuela Básica Litoral Austral, que recibió un reconocimiento, el World Best School Prize, de superación en adversidad. Veamos cómo lo logró. Divertida contar que tenemos un índice de vulnerabilidad de un 86% y un 72% de estudiantes prioritarios, que son los que tienen acceso entonces a la subvención escolar preferencial, la SEP.
nosotros el año pasado ganamos un proyecto con Elige Innovar, de Elige Educar, un proyecto que se llamaba Patagones Directo a las Estrellas, ¿ya? Que en el fondo era este trabajo tecnológico que se realiza en la escuela. Obtuvimos uno de los primeros lugares y eso nos dio pie para continuar trabajando junto a Elige Educar, que ellos nos han acompañado en esta etapa de presentarnos al ser una de las escuelas, mejores escuelas del mundo en la categoría de Superando la Adversidad, ¿ya? La Escuela Litoral Austral es un poco, tal vez, una muestra de lo que está ocurriendo a nivel regional. No es la única escuela destacada. No obstante, es una muestra notable de cómo la educación pública, no selectiva, donde todos y todas tienen cabida y que además apunta a una educación integral, ese tipo de educación también puede entregar una experiencia educativa de alta calidad y con un enfoque innovador, un enfoque tecnológico y un enfoque integral. Seguimos aquí en las pantallas de 3CC conversando sobre educación escolar en Chile. En Hablemos de Chile, programa que hacemos desde la Pontificia Universidad Católica de Chile, hoy con Ana Rad y con Verónica Cabezas. Dijimos que este bloque lo íbamos a dejar a un actor importantísimo en el aula, los profesores, las profesoras. Verónica, ¿qué pasa en Chile que tenemos una tan alta tasa, ya la habíamos anunciado en el bloque anterior, de deserción de personas de la profesión docente? Sí, eso, bueno, hablamos de los datos, lo vamos a volver a recordar, pero creo que lo más importante, lo primero es agradecer y valorar lo que es la profesión docente. Y para eso existen distintas formas de hacerlo, desde lo cotidiano, ¿no? El agradecer a los profesores de los niños y niñas a través de iniciativas más privadas o también, ¿no es cierto?, iniciativas como el Global Teacher Prize, pero tener el gesto de agradecer, ¿ya? Y de esa forma también inspirar a otros profesionales para tomar ya sea la vocación temprana o tardía. Lo segundo es también entender de que tenemos una crisis, si puede decir, en bienestar docente. Hay muy altas tasas de licencias médicas que están aumentando. De hecho, no hemos logrado los niveles pre-pandemia. Y esto se suma también a la carga en temas socioemocionales que los propios profesores tienen, ya sea porque se hacen también, nosotros se ponen al hombro los problemas socioemocionales de nuestros niños y niñas, y también ellos tienen las consecuencias personales de la pandemia. Entonces es muy importante entregarle el acompañamiento, la herramienta para que se sientan, ¿no es cierto?, parte de una comunidad y que tengan ese acompañamiento. Y lo tercero, yo diría, este foco en un poco, porque estas tasas de deserción no son generales, son las tasas de deserción principalmente los profesores que están comenzando su profesión, su trayectoria en el mundo del trabajo. Profesores que tienen 1, 2, 3 años de experiencia. El 10% de los profesores renuncia de forma permanente, como les mencioné anteriormente, al sistema durante el primer año, y otro 20% renuncia en forma temporal durante el primer año. Entonces es importante tener un acompañamiento específico, cercano, con herramientas, en red, de colaboración, ¿no es cierto?, de cercanía, que no se sientan solos, a esos profesores que están de primer año. Sí, me estaba acordando de un video que circuló estos últimos días en redes sociales de una estudiante de pedagogía en educación física, Alejandra Rodríguez, de 23 años, una estudiante en práctica, que contó la experiencia en un colegio de no reconocimiento de la autoridad de alguna manera, ella decía del respeto hacia ella, pero que además terminó con que le cortaran su práctica en el colegio. O sea, a mí lo que me llamó la atención es que en vez de acoger a esa comunidad, desde la dirección y desde el liderazgo, lo que se hace es, el problema eres tú que acusas un problema, básicamente. Claro. No sé cómo lo interpretan ustedes, Ana, a propósito de los problemas de autoridad que algunos dicen que hay en el país, también en el aula, y a propósito también de lo que hablábamos hace un rato, de la pregunta que quedó sobre la mesa, el tema de la mano dura. Mira, yo creo que lo que pasó con esa profesora en particular no tiene interpretación, o sea, no es deseable que pase lo que le pasó a ella, ni la actitud de los directivos del colegio de esta pasante cortarle su espacio de práctica. Y yo creo que volvamos al tema del sentido de la educación, o sea, uno va a la escuela y se educa también para convivir y para ser. Entonces, si no tenemos un acuerdo de convivencia en donde el respeto sea el centro, difícilmente vamos a poder mover la aguja del respeto hacia el otro, la disciplina. O sea, el imponer la disciplina porque sí no tiene, o sea, es muy difícil,
pero cuando uno tiene un espacio de convivencia sano, la disciplina es natural, o sea, es algo que uno desea porque hay un respeto hacia el otro, hay una autoridad. Empatía. Y hay una autoridad que no está impuesta, sino que se gana ese espacio. Entonces, quizás es volver al centro de la educación, y yo creo que durante esta conversación lo que hemos ido viendo es que el gran desafío es volver al núcleo de esta pedagogía, o sea, esa relación estudiante, profesor, contenido o instrucción es la base de todo el cambio. Si nosotros no cambiamos eso, si no fortalecemos eso, el resto difícilmente va a cambiar. Entonces, cuando la relación docente y estudiante se quiebra, da lo mismo tu super metodología y el super libro que tú le compres o las computadoras que tenga, no van a aprender. Y por otro lado, pensando también en las innovaciones, uno piensa que la solución o la respuesta está muy lejos de la sala de clase, y no, está en esa relación estudiante, profesor, contenido. Sí. Y tiene que ver con la motivación y con el vínculo. O sea, si nosotros no entendemos que el aprendizaje es un proceso social y de vínculo, estamos perdiendo el tiempo en cómo queremos mover la aguja. Qué importante, porque la discusión que uno escucha de quienes son los tomadores de decisión respecto de las políticas públicas, ¿no es cierto? La clase política se centra en cosas que tienen que ver y que son relevantes a propósito de motivación, y el agradecimiento que tú mencionabas, por ejemplo, temas del salario, de las condiciones laborales, ¿no es cierto? Los contratos, los horarios. Sí. Pero por otro lado también escuchamos las pruebas. No se puede mejorar a los docentes o la educación en el aula si no se les puede, por ejemplo, examinar cómo está la calidad. ¿Qué rol juegan esos factores también? A ver, las condiciones estructurales de la profesión docente claramente son un punto de partida y requieren ser estables. Y eso involucra el elemento de la remuneración, las horas no lectivas, que son las horas donde los profesores preparan pruebas, se juntan con apoderados, trabajan también en sus planificaciones, etc. Entre otros elementos estructurales de la profesión. Son elementos importantes. ¿Pero eso cómo está en Chile? ¿Ah? ¿Eso cómo está en Chile? Bueno, el 2016 se aprobó la ley de carrera docente, donde hubo un incremento del 30% de los salarios para los profesores que comiencen su carrera profesional. Aumentó también el porcentaje de hora no electiva, y se agregó también la mentoría a profesores nobles. La verdad que vamos en buen camino, en el sentido que es un muy buen punto de partida para dar estas condiciones estructurales estables. Ya, pero punto de partida es que estamos pero se puede seguir mejorando. ¿O estamos igual que el resto de los países? Yo creo que, a ver, el salario inicial de la profesión docente está en el promedio de otras profesiones similares. Dicho eso, la verdad que lo que es como el incremento posterior en condiciones, lamentablemente todavía nos queda un desafío. Un incremento salarial que vaya de acuerdo también a sus responsabilidades, al año de experiencia, a medida que va aumentando, ¿no es cierto?, su participación en la escuela, etc. ¿Qué pasa con las pruebas hacia los profesores, las calificaciones? Ay, los profesores, la verdad que yo creo que es un poco un mito. Los profesores, la verdad que nosotros lo levantamos en una encuesta, valoran la evaluación. Y la evaluación docente. Les gusta también recibir retroalimentación sobre cómo están ejerciendo su práctica docente. Creo que el punto de conflicto ha estado en la sobreevaluación, sin sentido y que no tiene un rol también quizás formativo para la mejora. ¿Ya? Entonces, yo más bien haría un giro en realidad para que la agenda no se tome por estos temas y poner de nuevo el sentido de urgencia. Ya mientras estamos hablando ahora, hay niños y niñas que están ahora en el sistema educativo, que están en la sala de clase con su profesora o su profesor o educadora de párvulo y que ahora están generando los cambios. Sumarle también un doble sentido de urgencia. 1/3 de los niños actualmente en Chile tiene inasistencia que hemos llamado crónica, es decir, van menos del 85% de los días a clases. Entonces, todo esto genera, ¿no es cierto? Y además, la escasez de profesores que se está proyectando en el sistema. Entonces, todo esto, la verdad que yo creo como quizá que la agenda no se robe por esos temas y volver a poner sentido de urgencia de que hoy en día la educación se está jugando en la sala de clase y cómo el sistema político, ¿no es cierto?, vuelve a reconocer y poner sentido de urgencia en ese factor clave que es ahora la sala de clase, la pedagogía y esa triada profesor,
niño, currículum que se está generando día a día hoy en la sala de clase. Sí, qué importante lo que señalas, porque lo decíamos al inicio del programa, los índices de crecimiento de la calidad educativa vienen hace tiempo y la discusión está atascada sobre hacia dónde avanzar o cómo avanzar. Les invito a hacer las reflexiones finales sobre qué es lo más urgente, por dónde partir, a ustedes en el próximo bloque, que es el último bloque de este capítulo, así que no se muevan las pantallas de 3CC, que ya continúa Hablemos de Chile. Ya estamos en el último bloque de Hablemos de Chile, hoy conversando sobre educación escolar en el país junto a Ana Raad y a Verónica Cabezas. Dejé introducida la pregunta, Ana, para este último bloque que tiene que ver con por dónde partir, ya que nos alerta a propósito de los resultados en matemática y lenguaje, pero ustedes han hablado de vinculación, de espacio socioemocional. ¿Qué es lo primero? Mira, yo creo que tenemos que partir con una visión más de largo plazo de la educación. O sea, hoy día estamos reaccionando a una urgencia y a una inmediatez del presente con una idea de una escuela de hace 10 años. Pero si realmente queremos inclusión, si realmente queremos que los niños y las niñas de hoy puedan en el futuro estar incluidos y participar activamente en la sociedad, tenemos que poner foco no solo en recuperar aprendizaje, sino también desarrollar habilidades que son claves: el poder discernir, tener pensamiento crítico, colaborar, creatividad. Eso es básico y muy importante de ponerlo sobre la mesa. Lo otro también es que no es lo uno o lo otro, no es la reactivación y la transformación, no es el recuperar aprendizaje y pensar en el futuro, son las dos cosas. Por eso yo decía al principio que estamos en un momento de inflexión, en donde en verdad como sociedad tenemos que reimaginarnos otra manera de entender la educación y el para qué la escuela. Y en ese sentido creo que tiene mucho que ver con qué le estamos pidiendo a los docentes. Su rol cambió, pero sigue siendo muy importante. La pandemia nos dijo eso, que los niños y las niñas en una sala de clases con los profesores aprenden más y mejor. También aprendimos que las emociones son transversales para poder estar pleno y poder recibir los conocimientos, pero también entregar tus aprendizajes. Que la tecnología no es el fin en sí mismo y que la tecnología puede ser un gran generador de brechas, pero también, si está bien utilizada, puede ayudar a cortar distancias. Entonces, me parece que tenemos que partir por aprender de lo que acabamos de vivir, pero también tener más coraje de tirar la piedra bien lejos, porque la sociedad está cambiando muy rápido. Hoy día, por ejemplo, el 80% de las empresas dicen que no encuentran a personas con las habilidades que requieren. Qué importante saber cuáles son los riesgos de no hacer eso, de no responder. Y no son solo habilidades tecnológicas, o sea, poder programar. O sea, básicamente poder resolver un problema más o menos complejo en un trabajo, eso hoy día no lo encuentran. Entonces, para mí, la inclusión en el siglo XXI pasa por eso, por mirar hoy día cómo vamos avanzando en la recuperación de aprendizaje, pero también en esta transformación. Y ahí quisiera tomar algo que Verónica lo ha puesto y lo hemos dicho. Hay una triada muy importante, esa relación entre profesor, estudiante, currículum o herramientas, es en donde se generan los cambios. Si ahí nosotros no somos capaces de generar el cambio hacia lo más macro, es mucho más difícil. Verónica, ¿y los riesgos para el país de no abordar con toda esa complejidad el problema educativo? Bueno, son múltiples. Yo creo que lo más importante es el lado humano, ¿no? De lo que está pasando hoy en día, de niños que están desmotivados por no yendo al colegio, que no entienden el propósito, ¿no es cierto?, que tiene el ir a la escuela. Y eso me parece algo gravísimo, ¿no?, como de tremenda urgencia. El entender, empatizar también con esas experiencias de vida. Entonces, obviamente también tiene consecuencias a largo plazo en términos de desarrollo de habilidades, en ingresos futuros también de esos propios estudiantes. Entonces, a mí me gustaría volver a poner un poco también, como le decía anteriormente, la agenda y la urgencia, entendiendo que hay un propósito a largo plazo y que tenemos que trabajarlo, más allá del gobierno de turno, en lo que necesitamos ahora, hoy en día, es focalizarnos, que es primero que nada nuestros niños y niñas, ¿no es cierto?, que vayan a la escuela, que sientan que es un ambiente seguro, de confianza, que se pueden vincular con gente, con adultos que confían en ellos, estos profesores. Lo segundo es que necesitamos que hayan adultos formados, en este caso los profesores, con la motivación y el acompañamiento para estar día a día, ¿no es cierto?, en la escuela. Y eso también es de urgencia. Los profesores actualmente están muy demandados.
ustedes cosas que pregunten en las escuelas, en rural, urbano, y el tema está bastante crítico, así que yo pondría el foco también en el bienestar de los docentes y también en el liderazgo directivo. No hemos hablado hoy día de los directores de colegio. Por favor. Y los directores son importantes en el sentido que los directores son los que arrojan la misión de la escuela, el proyecto educativo, ayudan a trabajar el bienestar de su comunidad, facilitan los espacios de colaboración entre pares también, y sin ese liderazgo directivo la escuela, la verdad que es difícil que avancen, y que finalmente también son profesores que han tenido otra trayectoria. Y cómo las autoridades, además, a nivel general del país, ¿no es cierto?, los liderazgos políticos también, y como también los no sé si decir dueños, sostenedores, autoridades de un colegio en particular, tienen que apoyar esos liderazgos. También es relevante y es parte de la conversación que hemos tenido hoy día a propósito de que parece que se le exige mucho a las y los docentes, se les pide resultados, para qué hablar de la discusión política en torno a la educación, pero falta una mirada de apoyo y de decisión en torno a lo que ustedes han planteado en este capítulo, que la mirada sobre cómo resolvemos los problemas de educación en Chile son mucho más complejas que solo un resultado en matemáticas o un resultado en lenguaje. Muchas gracias a ambas por esta conversación fundamental para el país, también no solo para esa persona y su trayectoria, digamos, cuando adulto, tú decías, o adulta va a ganar un ingreso, sino que también para el desarrollo de nuestro país. ¿Qué pasa si en el futuro no tenemos efectivamente ciudadanos o ciudadanas bien formadas o profesionales que realmente se integren a la sociedad y sus desafíos? Muchas gracias a las dos por esta conversación y, como siempre, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de Chile. Nos pueden escuchar en Spotify, nos encuentran en la señal de T3 en vivo, así que compartan también este capítulo porque es un tema fundamental para nuestro país, la educación escolar. Un abrazo, que estén muy bien, muchas gracias a ustedes.